Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, me permito hacer algunos cuestionamientos. Muchas de las manifestaciones que hay en Guerrero son por demás educativas. Es preocupante el aumento de las manifestaciones en el sector educativo. ¿Usted no ha hecho una autocrítica o un balance de su gestión al frente de la Secretaría de Educación? Ojalá nos pudiera explicar algo al respecto. Sobre todo, ¿por qué las manifestaciones han aumentado? ¿Cuál es la problemática de mayor incidencia en el magisterio guerrerense? ¿Qué mecanismos y estrategias implementó para negociar con el magisterio guerrerense? ¿Nos puede ampliar la información sobre lo sucedido en Tlapa? Creo que nos puede dar una explicación. ¿Por qué no se envió un equipo de contención para atender al magisterio guerrerense y saber cuáles eran sus peticiones o necesidades? ¿Por qué la estrategia falló y no se atendió al magisterio? Todos sabemos que las afectaciones por el huracán Otis fueron inmensas en el puerto de Acapulco. ¿Nos puede informar cuál es su estrategia para garantizar la educación de las niñas, los niños y adolescentes en el puerto de Acapulco? Derecho consagrado en el artículo 3, y ojalá nos pueda decir, obviamente, que sea a corto plazo. ¿A cuánto asciende la inversión necesaria para la reconstrucción de la infraestructura educativa en Acapulco? ¿Cuántas escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato fueron afectaciones graves en su infraestructura educativa? En el reconocimiento al magisterio guerrerense se otorgaron estímulos económicos a las y a los docentes del PAEP, con una inversión de 167.493.701 pesos, gratificando a 1,152 maestras y maestros federalizados. ¿Nos puede desglosar un poco estas cifras? ¿Cuántos maestros y maestras de los 1,152 fueron por nivel educativo por municipios? Ojalá nos pueda ampliar la información, sobre todo aterrizar en la zona centro. Ahora bien, a 2,581 trabajadoras y trabajadores federalizados y homologados del PAEP de 10 hasta 45 años de servicio a la educación, ¿nos puede explicar cuál fue el impacto de nivel educativo por municipios y sobre todo me gustaría saberlo en cifras por regiones? En el proceso de admisión se otorgaron 807 plazas para los diferentes niveles de educación básica. ¿Nos puede explicar cuántas plazas se otorgaron por nivel educativo por municipios? Con el fin de promover el fortalecimiento académico de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, se entregaron estímulos en reconocimiento a la labor educativa a personal docente y directivo con un monto de 5,931,781 pesos, de los cuales 1,328,272 pesos se otorgaron a 62 directivos como parte del componente de asesoría técnica. De los 62 directivos beneficiados, ¿cuántos fueron por regiones? Sobre todo me interesa saber en la parte de la zona centro. Con respecto al programa de apoyos a prepas populares, ¿puede indicar el número de docentes beneficiados, así como el número de prepas que reciben este apoyo en las diferentes regiones de nuestro estado, ya que el presupuesto contempla más de 75 millones, sobre todo para este rubro? El rezago educativo en Guerrero es considerable en el informe. En el informe señala que el promedio de escolaridad en Guerrero pasó de 8.5 a 8.6 años de estudios tendiente, lo que significa que se encuentra en tercer año de secundaria. ¿Nos puede informar en qué municipios y regiones de nuestra entidad se encuentran por debajo de estos años de escolaridad? De los 3,618 maestros que se encuentran fuera del FONE, ¿nos puede informar en qué niveles educativos, municipios y regiones se encuentran estos maestros que están fuera del FONE? También me gustaría, aparte de escuchar generalizado, que pudiera aterrizar sobre todo aquí en Chilpancingo, la zona centro. Se ha avanzado muy poco. ¿Nos puede informar
¿Qué estrategias se están implementando para incorporar a estos maestros que hacen falta al FONE? Es cuanto, diputada presidenta. Servida diputada, se concede el uso de la voz al doctor Marcial Rodríguez Saldaña hasta por un tiempo de 20 minutos para dar respuesta a las interrogantes. Gracias, diputada Jessica Alejo. Con mucho gusto vamos a contestar sus preguntas. En relación al tema de las movilizaciones, quiero informarle, y como lo hice bajo protesta de decir verdad, aquí ante el Congreso, que ha habido una reducción muy considerable de las protestas del sector educativo en este último año. Esta reducción se refleja en un 20% de las mismas en comparación con el año anterior. Es por ello que hemos mantenido una política de mucho diálogo. Incluso en alguna reunión que tuve yo con periodistas en Acapulco, alguno de ellos de buena fe me preguntó: oiga, ¿y por qué se reunió tanto tiempo, 24 horas, con la CETEC? ¿Por qué atendió tanto tiempo a la CETEC? Digo, porque nosotros somos de política de diálogo y nunca de represión. De tal manera que es por ello que hemos mantenido pues esa postura. Quiero decir que nuestra postura siempre ha sido dialogar. No es algo que nos haya nacido ahora, sino que lo tenemos desde nuestra formación, desde la adolescencia, nuestros estudios, nuestra formación en los movimientos sociales, políticos de izquierda, desde nuestra juventud. Ha sido esa siempre nuestra política. De tal manera que por eso a mí me da mucho gusto que me puedan incluso cuestionar, y no lo veo como un cuestionamiento de ese periodista que me dijo: atendió usted 24 horas a los de la CETEC, y con mucho gusto lo hago, y lo volvería a hacer, de reunirme en muchas ocasiones con las organizaciones sindicales el tiempo que sea. No solamente 24 horas, más tiempo para poder atender y dialogar. Y qué bueno que trata usted aquí pues el tema de Tlapa, porque es importante que el Congreso del Estado, en su totalidad, en el Pleno, pues conozca los hechos, la versión de la verdad, y que así se conozca para la historia de la versión estenográfica, los debates, las comparecencias aquí en este Congreso del Estado de Guerrero. El equipo de la Secretaría de Educación Guerrero siempre
ha estado muy presente en todas las visitas del presidente López Obrador, en todas sus giras, acompañando a nuestra gobernadora y atendiendo a todos los sectores educativos, en todas las giras. Estuvimos en la más reciente, antes de la de Tlapa, en la gira de Ayutla, Xochislahuaca, Ometepec. Y allá, en Ometepec, un grupo de maestros fueron a manifestarse libremente en un gobierno de la Cuarta Transformación y se les atendió. Yo encabecé la atención a los maestros en Ometepec en la visita del presidente López Obrador, porque así se me requirió. Y la estructura de la Secretaría ha estado siempre atendiendo diferentes sectores. Para hacer un resumen y que me dé tiempo a contestar, en esta ocasión la estructura de la Secretaría se trasladó de viernes a Tlapa a atender diferentes temas educativos. Pero cuando conocimos la agenda que es pública de la CETEC, que por cierto hace un rato de una conferencia que la tengo íntegra y la leí antes de venir aquí a la comparecencia, ya estando aquí en el Congreso, yo no escuché que la CETEC haya cambiado de voceros y la CETEC no ha nombrado a nuevos voceros para que hablen en su nombre y los defiendan, porque yo sé que ellos saben defenderse solos. De tal manera que conocimos su agenda y hoy la repitieron. ¿Cuál era su agenda? Una reunión con el presidente de la República para entregarle un documento. Y se les atendió, pero ese tema no es un asunto que pueda gestionarlo el secretario de Educación o los subsecretarios. Yo llegué al evento a las 8:30 de la mañana, muy temprano, para estar al pendiente de los asuntos que me conciernen. Pero ese tema lo atendió Gobernación Federal y Gobernación del Estado. Y estuvieron ahí los subsecretarios acompañando por si se requería, sea la presencia de ellos o la de su servidor que estaba yo allí en el lugar. De tal manera que esa fue su petición, temas federales. Derogación de la ley del ISSSTE federal, del Congreso Federal, derogación de la ley de UCICAN, tema federal, ¿sí? Incremento salarial, tema federal. Entonces, los temas de la agenda de la CETEC que publicaron son federales. Pero aún así estuvimos nosotros al pendiente por si se nos requería. Escuché cuando sonaron las vallas, ¿sí? Y por supuesto, un servidor público de la Cuarta Transformación tiene que actuar con prudencia, ¿sí? Estuve leyendo anoche el diccionario de la Real Academia Española, qué es lo que significa enfrentar, porque he escuchado esa palabra, decir enfrentar, ¿sí? Y quiere decir en el diccionario generar conflicto, ¿sí? Una confrontación. Y yo, mi labor como secretario es de generar armonía en el sector educativo. Yo jamás me voy a enfrentar a ningún maestro, estudiante, a ningún sector de la educación. Mi papel es generar armonía y no enfrentar, como dice el diccionario. De tal manera que había maestros, había un acuerdo que está público el día de hoy en los medios por parte del director de Gobernación del Estado y Gobernación Federal para que se entregara el documento al presidente López Obrador. No se llevó a cabo esa reunión, el evento se desarrolló y el evento culminó sin la presencia del presidente. Los organizadores del CRIC, ellos para asegurar a los invitados, ¿sí?, instalaron una salida de emergencia
porque había, en la única salida del CRIC, había todavía maestros de la CETEC en las puertas. Entonces se instalaron y por ahí salieron varios invitados, entre ellos su servidor, ya que había terminado el evento. Yo no he escuchado en ninguna conferencia de la CETEC ninguna mención a mi persona. Si alguien de manera irresponsable quería que el secretario se presentara donde estaban rompiendo las vallas y quería ver sangre, eso no va a pasar. Yo no voy a enfrentar a nadie, yo voy a dialogar con prudencia pública, de tal manera que hay constancia de las múltiples reuniones que he tenido con todas las organizaciones, incluida la CETEC, y estamos dispuestos a seguir dialogando con ellos y con cualquier organización. Pero yo no voy a ser irresponsable de ver en un ambiente de tensión política, ¿sí?, para irme a meter allí y generar un ambiente de crispación. Yo acepté una salida que establecieron los del CRIC, ¿sí?, una salida de emergencia, ya que había terminado el evento. De tal manera que quiero decir que jamás he huido de nada. Yo estoy acostumbrado a las luchas, yo estoy acostumbrado a dialogar y a luchar también, y jamás a huir, a enfrentar, pero de manera civilizada, prudente y pacífica. Por lo tanto, refuto totalmente, ¿sí?, cualquier aseveración de mala fe que pueda decir que yo huí a un tema de carácter educativo, porque eso no ha ocurrido en ningún momento de mi cargo como secretario de Educación en Guerrero. En cuanto al tema de Acapulco, quiero señalar que de acuerdo con un censo que se hizo por los servidores de la Nación, se tienen 1,044 instalaciones, 200 de daño menor, 418 de daño moderado y 367 de daño severo. Lo que se está haciendo, como yo informé, en un primer momento se están aplicando 68 millones para el programa de apoyos parciales inmediatos. También se está terminando el censo para poder saber a cuánto asciende de manera total la inversión que se requiere para la reconstrucción, cuando menos hasta ahora, pero es un dato parcial, yo quiero que se tome en ese sentido, se tiene un estimado hasta ahora de 1,150 millones de pesos, conforme me informa el IGIFE, de lo que hasta ahora se tiene, pero faltan todavía varias escuelas que se deben de censar a efecto de poder tener el dato completo. En relación a los trabajadores del FONE, que no están todavía, en enero de este año ya se incorporaron 525 trabajadores y vamos a seguir integrando a trabajadores a la nómina federal FONE a través de un programa que se llama Estímulos a la Jubilación. Pero esto depende de un recurso extraordinario que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La gobernadora del Estado hizo la gestión a tiempo ante el secretario para este año poder recibir aproximadamente 100 millones de pesos para poder integrar a estos trabajadores y jubilar a unos, incorporar a otros. Estamos esperando la respuesta de Hacienda a efecto de que se pueda dar este apoyo integral a los trabajadores. Tenemos estas cifras en recursos no FONE, serían 3,322 personas, que implica 3,342 plazas, que faltarían todavía para poderlos integrar a la nómina FONE. Y así cada año poder seguir integrando
dichos trabajadores. En cuanto a las plazas por nivel y por región, tenemos aquí en educación preescolar Acapulco 1, en zona centro, que es la que usted me pedía la información, 3 preescolar, 7 en primaria, 1 en telesecundaria, 11 en total. Costa Chica 2 en preescolar, 1 en indígena musgo, 15 en indígena mixteco, 8 en primaria, 2 en indígena musgo, 22 en mixteco, 2 en tlapaneco, 4 en telesecundaria, 2 en especial, 1 en físico y son en total 59. En Costa Grande 2, preescolar, primaria 10, tlapaneco indígena ninguno, en primaria 1, en educación especial 4, en educación física ninguno. En indígena mixteco 20, en náhuatl 14, náhuatl preescolar indígena 12, en mixteco indígena primaria 56, en primaria indígena tlapaneco 3, en educación especial 2, educación física 6, montaña baja indígena mixteco 1, en indígena náhuatl 23, en náhuatl indígena preescolar 14, en primaria 4, indígena amuzgo ninguno, indígena primaria náhuatl 4, en la zona norte en náhuatl indígena 3, en náhuatl preescolar 1, primaria educación especial 6, en indígena náhuatl 3, en Tierra Caliente preescolar 12, en primaria 24, en telesecundaria 1 y en total 37, y así son las cifras que tenemos a nivel regional. Déjeme revisar más preguntas. Bueno, y en cuanto se refiere al programa que se tiene, las estrategias sobre el huracán, como ya he mencionado, lo primero que hicimos es atender a la población en general con recolección de víveres, luego iniciar las clases en escuelas que no representan riesgo y en donde hay condiciones que las personas no estén damnificadas y puedan ir a la escuela, los niños, puedan los maestros. El día de ayer reaperturamos más escuelas y luego viene esta campaña que informé sobre los apoyos parciales inmediatos, las APIs, que se está aplicando ya en esta semana. Después vendrá una etapa, se ha hecho un cálculo de que de aquí a diciembre podrán reconstruirse una parte de escuelas que tienen daños menores. Luego de noviembre a marzo, las escuelas que tienen daños, diríamos, de mediana magnitud, y al mes de junio, julio, las escuelas que tienen daños muy graves. Y también entraremos en el proceso de recuperación de aprendizajes con organizaciones internacionales. Nosotros tenemos nuestra propia estructura en la Secretaría de Educación Guerrero, con la experiencia que se ha tenido al final de la pandemia del COVID, pues también poder tener un programa de recuperación de aprendizajes. En relación a las prepas populares, como aquí ya informamos, el total de planteles, el total de docentes, si me permiten consultar
Se pasan la gráfica, por favor, de prepas populares para dar la información exacta. Ahí, la siguiente. Una inversión de 81 millones de pesos que serían para 1,020 docentes y se atienden a 12,172 estudiantes en 108 planteles de estas preparatorias, en donde se ha iniciado un programa, diríamos, que se denomina Plataforma del Sistema de Preparatorias. Entonces se ha estado atendiendo este sector con estos recursos y están ahí los datos correspondientes. Y bueno, como nosotros, como servidores públicos de la Cuarta Transformación, no aceptamos obsequios, le entrego aquí a usted el obsequio, diputada, porque no aceptamos obsequios en la 4T. Muchas gracias. Gracias. Recordarles a los presentes que hay un orden, por favor. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo hasta por un tiempo de 5 minutos para hacer uso a su derecho de réplica. Muy bien, señor secretario. Mire, todos los cuestionamientos que se hacen en esta máxima tribuna, obviamente no son ocurrencia de los legisladores, sino más bien es la queja diaria que se escucha allá afuera. Yo he atendido a muchos cientos de maestros y todos tienen siempre quejas, todos tienen siempre un rezago y todos siempre tienen inconformidades. Tampoco es que tome a personal todo lo que acá se diga, porque creo que estas críticas son constructivas y siempre ayudarán a generar condiciones que allá afuera la ciudadanía necesita, sobre todo magisterio guerrerense. Yo solo le pediría que atienda las marchas, que atienda las movilizaciones para encontrar soluciones integrales en beneficio de los maestros guerrerenses, porque hasta el momento yo pudiera decirle que tal vez muchas de sus estrategias implementadas han fallado. Sigue habiendo descontento con el magisterio guerrerense. Yo también quisiera decirle que pues no pudo dar respuesta oportuna a todos los cuestionamientos, me respondió solo 2 preguntas y una que es la que le pedí la explicación de lo de Tlapa. Obviamente tiene que haber una explicación y habrá que comentarlo. Acá siempre hay que escuchar todo, sobre todo quien esté en tela de juicio, ¿no? Entonces, también quisiera decirle que es feo ver en la calle a los maestros, porque al estar fuera en la calle los maestros son niños que se les cancela el derecho a la educación. También yo le sugeriría que pudiera conformar a lo mejor un equipo técnico multidisciplinario que atienda las negociaciones o un equipo de contención. En su defecto, pues podría, si no, cambiar de estrategia. Yo quisiera decirle que por favor no traicione la confianza de nuestra gobernadora, que se ha dedicado incansablemente a trabajar por el bien de la ciudadanía guerrerense, que no traicione la confianza que ella le dio para estar en el lugar en el que está y en el cual, pues ojalá pueda dar más resultados, y yo espero y sé que ella espera, pues obviamente que usted sea una solución y no parte del problema. También quisiera pues decirle que esta Cuarta Transformación se ha enfocado mucho en atender de manera próspera a todas y a todos. No traicionemos a quien encabeza la Cuarta Transformación, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No traicionemos al magisterio guerrerense. También recordará que hace un año, en la comparecencia pasada, su servidora le había comentado que si a lo mejor son muchos los problemas y pocas las soluciones, si a lo mejor usted en algún momento estaba pensando pues en dejar el espacio para poder buscar quién pudiera dar soluciones. Creo que está a tiempo aún, tal vez,
a poquito tiempo todavía de poder buscar soluciones, de poder pasar a la historia como uno de los secretarios que pudo haber dado soluciones y que está atendiendo los problemas. Porque si no, pues entonces yo creo que tendría ya que estar planteando esa idea en su cabeza de poder, pues, dejar el espacio para ver quién más pudiera resolver problemas. Sin embargo, yo confío en usted que puede estar a tiempo de poder dar solución, de poder dar respuesta y de poder dejar al pueblo de Guerrero satisfecho con las soluciones que se puedan generar desde su secretaría. Si bien lo ha mencionado usted, no es una secretaría fácil, es una secretaría en la cual, pues obviamente constantemente hay problemas, pero también considero muchísimo que también hay parte para dar muchísimas soluciones. Creo que puede avanzar, creo que está a tiempo y que pueda generar estas condiciones y que el magisterio guerrerense no se sienta traicionado y no se sienta solo, que se sienta cobijado y que se sienta con respuestas, con soluciones tangibles. Eso habrá que saberlo. Entonces, quiero pues solamente dejarle esas recomendaciones y pues obviamente después podrá atender por escrito tal vez muchas de las respuestas a los cuestionamientos que su servidora planteó. Es cuanto, diputada presidenta.